¿Se ven las diapositivas? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Muy bien, entonces, agradecido a la SOCIEMA por esta invitación. Vamos a hablar de un tema muy importante, es acerca del SARS-CoV-2 y la nueva variante que ha causado preocupación al otro lado del mundo y en el mundo entero y en nuestro país también. Esta es una fotografía microscópica electrónica del SARS-CoV-2 y los coronavirus no son solo el COVID-19, los coronavirus existen desde hace muchos años. Han sido descubiertos en la década de los 60, 1960. Y básicamente dos cepas han causado problemas de tipo epidemias en el mundo. Estamos hablando del SARS-CoV y del MERS en el 2002 y en el 2012, primos del COVID-19. Escuchábamos nosotros al principio de la pandemia, ¿no es cierto?, que estos virus tenían una capacidad de ser letales mucho mayor que el COVID-19, pero que no eran tan contagiantes. Todo eso en la actualidad ya no es tan cierto. A pesar de las tasas generales de letalidad mucho más altos, pero dependiendo de los subgrupos, que es lo que quiero decir, tanto SARS como MERS comparados con el COVID-19, el COVID-19 nos ha traído hasta el momento, con fecha actualizada, el 25 de enero del presente año, un total de casos confirmados de 99.395.000 casos y muertes de 2.132.000 casos aproximadamente. Y nuevamente vemos en los reportes de los países a nivel del mundo que se reportan 15.000 muertos diarios en el mundo. Es más, estos valores probablemente estén subvalorados, subcalculados por muchas variables. Estos son los datos en el mundo y este COVID-19 ha venido a llevarse a nuestros colegas, a nuestros hermanos médicos, a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Incluso ha dejado huérfanos a nosotros, a nuestros otros hijos. ¿Y cuántos más caerán? Por eso es importante estar enterados de lo que sucede con estas variantes del COVID-19. El SARS, el MERS y el COVID-19 son cepas. Muchas veces escuchamos la nueva cepa, incorrectamente hablado. Estas sí son cepas, es decir, SARS, MERS y COVID-19. Dentro del COVID-19, en la actual pandemia, hay cambios de los virus que se llaman mutaciones que traen como consecuencia un linaje. Y ello puede traer a su vez como consecuencia una variante, una nueva variante. Muy bien. Algunas características de estas tres cepas. Aparición del brote, el SARS en China, el MERS en el Medio Oriente y el COVID-19 en China. El virus causante, ya lo hemos mencionado. Los periodos de incubación son muy parecidos. El número reproductivo básico, decíamos el SARS de 2 a 3 personas por cada uno, esto menos de 1, y el COVID-19 de 2.2 a 3.5 personas por cada uno que se contagia. La letalidad, 9.6% para SARS, para MERS hasta 40%, de lejos, comparado con este 1 a 3%, decían que el MERS es mucho más letal que el COVID-19. Un momentito, depende. ¿Depende de qué? Depende del subgrupo. Si hablamos de subgrupos dentro del COVID-19,
como por ejemplo pacientes adultos mayores con comorbilidad o pacientes en unidades de cuidados intensivos, dependiendo de la unidad de cuidados intensivos incluso, estos valores pueden llegar hasta el 50, 60% de letalidad. De tal manera que en COVID-19 no podríamos lanzar un promedio de letalidad. Tenemos que hablar del subgrupo. Por otro lado, tenemos, ya hemos mencionado la cantidad de casos en la diapositiva anterior y no vamos a hablar de estas características clínicas que es motivo de otra charla. Los coronavirus, que ya mencioné que existen desde hace mucho tiempo, están clasificados en varios tipos, en géneros, 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta coronavirus. De todos estos, hay grupos que se pueden obtener desde animales, siendo estos considerados zoonóticos, y algunos de la comunidad. Aquí este cuadro nos muestra más claramente lo que quiero decir. Estos 4 primeros coronavirus son adquiridos en la comunidad. Probablemente son desconocidos. ¿Por qué? Porque no trascienden, no causan mucho problema, no causan mucha enfermedad. Son aquellos que nos causan una gripe, un resfriado pasajero. Pero aquí abajo están los coronavirus zoonóticos que ya hemos mencionado, estas 3 cepas que han causado epidemias y la actual pandemia. La clasificación es grande en relación a los virus. Dentro de ellos, una manera de verlos es por el tipo de, ya sea RNA o ADN. En este caso, los coronavirus son de tipo ARN virus. Ahora, tenemos que mencionar en relación a por qué se origina esta pandemia COVID-19 y qué relación tiene con la mutación viral. Es decir, ¿por qué tenemos actualmente esta pandemia si es que estamos hablando que el SARS y el MERS ya existían, los primos del COVID? Lo que sucede es que por X circunstancias definidas en un tiempo, es que florece esta cepa provocando enfermedad, consecuencia de mutaciones en el virus. Por lo tanto, una característica importante de los virus y una palabra que no lo suelta, que no deja de ser inherente de los virus, es la mutación, que son cambios. Se describe que desde el inicio de la pandemia en el COVID-19, desde el inicio a la actualidad, más o menos han sucedido 12.000 mutaciones en el COVID-19. Y entonces la pregunta surge, pero si han sucedido tantas mutaciones, ¿qué ha pasado con no todas estas variantes del COVID-19? Lo que sucede es que el virus, en el afán de buscar replicarse más rápidamente, de sobrevivir, de mutar, comete errores que a veces le convienen al virus, le favorecen en este afán de reproducirse, de replicarse, pero muchas veces le juegan en contra. Y entonces muchas de estas mutaciones no han tenido trascendencia porque lo han hecho, entre comillas, más débil al virus. Y por ello es que nadie se dio cuenta de estas mutaciones, porque no trajo noticia, porque no trajo incremento de casos, como sí es el caso de la variante del Reino Unido. Entonces, es así que cuando hay estos cambios, surgen estos virus emergentes, y el COVID-19 es uno de ellos, o reemergentes. Y la característica que tiene el COVID-19, el SARS-CoV-2, por poseer un ARN diferente del ADN de los otros virus, es esta característica. Sucede que hay una mutación por cada 105 nucleótidos en los ARN versus 1001 en cada 1011 nucleótidos en los ADN. Hay una gran diferencia que hace que en los virus que son ARN, como el coronavirus, entonces tengan esta facilidad para mutar. Otra característica es
que el ARN, la ARN polimerasa, dependiente de ARN, que lo que debería hacer es corregir y editar los errores que se cometen en la replicación, la orden que viene de las bases nitrogenadas para la síntesis de un aminoácido. En ese proceso se cometen errores, pero a su vez una característica de esta ARN polimerasa debe ser darse cuenta de esos errores y corregirlos. Pero esta característica que le juega en contra al coronavirus en este caso, permite de que se favorezcan estas cometidas de errores como consecuencia mutaciones. Otros dos mecanismos que hacen de que haya mutación es la recombinación. Ejemplo, dos virus pueden ingresar a una sola célula. Dos virus ingresan a una sola célula. Y se produce dentro de ella un intercambio entre estas bases nitrogenadas. Como consecuencia se forma un genoma híbrido, es decir, una mutación o riesgo de mutaciones en el nuevo genoma híbrido. El otro fenómeno es la redistribución genética, en donde los virus con genomas segmentados, como el virus de la gripe, por ejemplo, coinfectan a una misma célula. Y se produce un intercambio de genes que al final van a formar una nueva variante. Esto ya lo hemos mencionado, tanto el SARS como el MERS, que son cepas de coronavirus, que la hipótesis menciona de que se hubieran originado desde animales salvajes, murciélagos, etcétera, y estas mutaciones hubieran sido transmitidas desde estos animales hacia el hombre. Ahora, ¿por qué suceden estas enfermedades emergentes, es decir, esta pandemia que estamos tratando de explicar? Ya hemos hablado que hay tres características: virales, ecológicos y humanos. Las virales ya las hemos descrito. Ecológicas. Hay varias características ecológicas, como por ejemplo la lluvia, la humedad, el calor, el clima seco, la altura. ¿Recuerdan que salían estudiosos, sobre todo en Bolivia, en La Paz, que mencionaban que la altura era un factor de protección porque la población estaba acostumbrada a vivir con un nivel de oxígeno X que le era adverso a la replicación del virus? Como que no debería haber muchos enfermos por coronavirus, por COVID-19 en la altura, que la altura era un factor de protección. Pero el virus, como ya sabemos ahora, muta y muta y muta, y algunas de esas mutaciones le van a favorecer. Y entonces, si se encuentra con un clima adverso de frío, va a mutar. Si se encuentra con hipoxia, va a mutar. Si se encuentra con clima seco, va a mutar. Entonces, a la actualidad se menciona de que cada 15 a 30 días sucedería una mutación. Y a la actualidad, repito, se habrían calculado más o menos 12.000 mutaciones en el SARS-CoV-2 del inicio de la pandemia. Otro factor son el factor humano, en el cual estamos nosotros. ¿Y qué tiene que suceder en los humanos para que le favorezcan, por ejemplo, a que estas enfermedades emerjan? Que haya exposición del hombre a enfermedades zoonóticas, tradiciones culturales. Allí está el tipo de alimentación, que los chinos comen pangolines y estos animales en el mercado donde supuestamente inició este problema, que no está demostrado del todo. La susceptibilidad a las infecciones, altas densidades de población o hacinamiento, viajes y migraciones, entre otras causas dependientes del hombre. Y entonces llega diciembre 2020, 19, algunos dicen el 14 de diciembre del 2020, en realidad es mucho más atrás.
¿Qué habría sucedido? Se detecta un incremento de casos de COVID-19, un incremento de casos de COVID-19 en el Reino Unido. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tantos casos? Entonces, el consorcio Genomics del Reino Unido y el ministro de Salud británico, Matt Hancock, anuncian que existía una nueva variante del SARS-CoV-2 que requería de una mayor monitorización del genoma. Y se aísla el nuevo genoma, es decir, el BUI 2020-1201, que viene de las abreviaciones, ¿no es cierto? Variant Under Investigation. En este caso, la variante 1 de diciembre del 2020, que está bajo investigación. ¿Qué se encontró en el Reino Unido? Que de todos los casos con COVID-19, el 60% correspondían a esta nueva variante. Es decir, esta variante estaba ganando protagonismo y ya era importante y tenía que descubrirse qué características más tiene esta variante. Pero al hacerle la línea de tiempo en regresión de esta nueva variante, se encontró que no empezó en diciembre del 2020, sino empezó en septiembre del 2020 y empezó en una ciudad al sureste de Inglaterra, Kent. Allí empezó el problema. Es importante mencionar que el virus SARS-CoV-2 repite casi el 80% de la secuencia genética de su predecesor del SARS-CoV del año 2002. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué sirvió avanzar y conocer que hay en común la mayoría de la secuencia genética? Para empalmar aquellas investigaciones que quedaron en stand-by en el año 2002-2003, buscando la vacuna, por ejemplo. ¿Pero por qué se detuvo? Porque esa epidemia se controló. Entonces, ahora se ha empalmado todo eso que se tenía avanzado para, por ejemplo, el descubrimiento de la vacuna. La vacuna no es que se ha descubierto desde el año pasado, sino esto lleva mucho más años. Además, debemos decir que hay 4 variantes virales nuevas, aparte de la del Reino Unido, también conocida, como hemos dicho, como el VOC 2020-1201 o B117. Otra variante es la de Sudáfrica, la 501Y.B2 y la de Nigeria B.1.207 y la de Dinamarca que está en plena estudio de la secuencia genética, genómica. Además, se ha encontrado la mutación P681H, que es también una característica de las nuevas variantes SARS-CoV-2, que se ha encontrado en común tanto en el Reino Unido como en Nigeria. Esta es la estructura del SARS-CoV-2, que ustedes seguramente ya la han visto, ya saben qué partes son importantes de este virus. En un corte observamos que hay estructuras que están fuera de la envoltura o intraenvoltura, si se quiere. La famosa glicoproteína S o proteína Spike. También está la proteína M, la hemaglutinina esterasa, la proteína E, la envoltura, y dentro está el RN, el ARN fusionado a la proteína N o núcleo proteína que se encuentra dentro del núcleo. No vamos a hablar a profundidad acerca de virología, lo que vamos a describir lo que nos importa acerca del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene que unirse para ingresar dentro de la célula al receptor AC2 que existe desde las vías respiratorias altas hasta diferentes órganos. Prácticamente en todos los órganos tenemos receptores AC2. Tenemos que mencionar que la estructura de la proteína Spike básicamente tiene 2 subunidades, la subunidad S1 y la subunidad S2. Además, es importante decir que en la punta, la parte que se va a unir al receptor AC2, ya es la proteína RBD o el receptor binding domain,
sobre el cual hay algunos cambios. Hay algunos cambios. Tenemos que conocer primero las partes importantes del virus para saber después qué ha mutado y qué riesgos se corre con esas mutaciones. Entonces, aquí en el medio hay una proteasa que va a actuar, que las va a separar, que es necesario que se separen estas dos subunidades. La subunidad S2 va a servir para que el virus se ancle a la membrana celular y favorezca después, en la siguiente imagen vamos a ver, que el contenido del ARN ingrese dentro de la célula. Muy bien. Eso es lo que estamos mencionando. Aquí se ha unido. Aquí ya por endocitosis y por lo que estamos mencionando, ¿no es cierto? Acción de enzimas, acción de proteasas, es que el contenido del virus, que es el ARN, va a ingresar dentro de la célula por fenómenos de lisis, traslación, luego de transcripción, otra vez traslación, el ARN se va a dividir y por fenómenos físico-químicos nuevamente van a formar secuencias, se va a replicar estos ARN para que luego nuevamente con estructuras que le pertenecen a la célula, pero por orden de este ARN, que va a dictar la secuencia de aminoácidos y futuras proteínas, nuevamente se formen diferentes SARS-CoV-2 que están listos para salir de la célula. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué procesos evolutivos de selección causarán este linaje de .1.1.7? Y entonces, ¿qué se ha encontrado? Que en pacientes inmunodeprimidos con infección crónica por SARS-CoV-2, que cuando leí esto, sobre todo cuando ya leí en septiembre un artículo que hablaba acerca de presencia de virus en enterocitos, y no eran estos virus que les decíamos nosotros, porque habían otras publicaciones que decía, a ver, este paciente ha tenido COVID-19, pero ya lleva 4 semanas. Ah, ese paciente está de alta. Yo lo dije, porque hasta ese momento el conocimiento nos decía, paciente con dos semanas, dependiendo del tipo de COVID que ha hecho, de la severidad, decimos 2 semanas ya está libre, 3 semanas ya está de alta. Pero escuchábamos que hay pacientes que persistían con algunas molestias todavía y entonces les decíamos, no, estas son secuelas de la enfermedad. Me duele la espalda, me duele la cabeza, todavía siento malestar general, me canso, fatiga, malestar general. Entonces decíamos, esas son, ya tuvo COVID, ya no tiene COVID y lo que tiene son los síntomas secuelares. Pero cuando sale esta publicación en septiembre del 2020 que nos dice que se aíslan ARN viral que es replicable en enterocitos, a los 2 meses de haber hecho la enfermedad nos rompió los esquemas. Y dijimos, o sea, quiere decir que el paciente a los 2 meses todavía tiene ARN viral y que esa prueba molecular ya no es un falso positivo. Meses después, nos sale otra publicación que habla acerca del COVID persistente, que dice que determinados grupos de personas harían síntomas persistentes hasta los 3 meses después de haber hecho la enfermedad, en los cuales al someterlos a la búsqueda de ARN se encontraba ARN con capacidad de ser replicado. Y entonces ahora hablamos de esta infección crónica, en los cuales se ha encontrado presencia de SARS-CoV-2 hasta 4 meses después de haber hecho la enfermedad. Entonces, esto ha sido visto en pacientes, sobre todo que han sido tratados
con plasma del paciente convaleciente y también con algunos antivirales tipo remdesivir. Tipo remdesivir. Ahora, la secuenciación del genoma del virus de estas infecciones revela un número inusualmente grande de cambios de nucleótidos y mutaciones por deleción, o sea, por corte, y altas proporciones de cambios no sinónimos y cambios asinónimos, de no sinónimos a sinónimos. ¿Qué significa estos términos? Cuando tenemos una base, una secuencia, un codón con bases nitrogenadas, por ejemplo, de 3 en 3, que van a sintetizar, que van a dar la orden para la síntesis de un aminoácido, cuando una de esas bases es, digamos, se introduce por otra, pero al final el producto va a ser el mismo aminoácido, entonces ese es un cambio sinónimo, porque está trayendo como consecuencia que a pesar que hay un cambio en la base nitrogenada, trae el mismo aminoácido. Pero cuando en este codón cambian dos bases nitrogenadas, ya va a dar origen a que el aminoácido no sea el mismo. Y entonces se sintetiza otro aminoácido. Y eso se conoce como un cambio no sinónimo. A ver, vamos a pasar aquí. Ahora, a ver, un ratito, vamos a poner esta. Estamos en importancia biológica del SARS-CoV-2. Estamos aquí entonces. Entonces, ¿qué importancia biológica tienen estas mutaciones? En esta imagen, en este cuadro de aquí, podemos observar todas las mutaciones que se han encontrado en la actual variante del Reino Unido. Ahora, si nosotros contamos, son 17 mutaciones en total en lo que va hasta ahora encontrado en la secuencia genómica de esta variante. Dentro de todas estas mutaciones hay algunas que son más relevantes que otras. ¿Y por qué son más relevantes? Porque están relacionadas con esa capacidad de ser más contagiantes, uno, dos, de curvear el diagnóstico con la prueba molecular, o sea, de evadir y decir es negativo cuando en realidad sí es positivo, y tres, si es que va a ser este COVID-19 con esta variante, va a ser eficaz la vacuna que se está utilizando. Esas tres cuestiones nos hacen preguntar, nos hacen que nos preguntemos con estas mutaciones que están sucediendo. Dentro de estas 17 mutaciones, 3 son las más importantes. Y esta es la primera, la mutación N501Y. ¿Qué significa esto? Que hay un cambio crítico de aminoácidos, es decir, que la asparagina cambia a tirosina. ¿En qué posición? Justamente de ahí viene su nombre, en la posición 501, que es uno de los residuos de contacto clave en el dominio de unión al receptor. Recuerdan, en la proteína Spike, en la puntita, ¿no es cierto?, tiene a su vez otra fracción de proteína que es el RBD, que es la parte que justamente distal que va a hacer contacto con el AC2. Entonces, en esa puntita, en esa proteína llamada RBD, en la posición 501, hay una mutación de un aminoácido por otro, ASN a tirosina. Ahora,
Los datos experimentales, según Starr y colaboradores, han demostrado que esta mutación puede aumentar la afinidad por el receptor AC2. ¿Qué significa esto? Esto es importantísimo y puede explicar muchas cosas. Puede explicar, por ejemplo, que tanto, a ver, cuando decíamos nosotros en el COVID clásico, en el COVID conocido, cuando tenemos hartas publicaciones que nos hablan acerca de los factores de riesgo, que nos hablan acerca de los grupos etarios, sabíamos que el COVID-19 ataca más a los adultos y ataca menos a los jóvenes, a los niños, que ataca dependiendo o hace más enfermedad dependiendo de la carga viral, es decir, mientras más carga viral, más riesgo de hacer infección, infección severa. Pero esta característica de mayor afinidad por mutación en el RBD, en la punta de la proteína Spike, que hace de que esta proteína Spike sea más afín al receptor AC2. O sea, como un imán se va a adherir. No siendo necesario ahora, por ejemplo, decíamos, los adultos son más sensibles para hacer enfermedad y enfermedad más severa versus los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque los adultos tienen menos receptores AC2, pero con esta característica se rompe eso. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario que tengas muchos receptores AC2. Basta que tengas los normales, es decir, basta que seas joven, pero por esa característica de afinidad, entonces ahora tiene explicación por qué estamos teniendo adultos jóvenes de 40 años, 30 y tantos años en UCI intubados, como niños de 12 años en UCI intubados, cosa que no teníamos en la primera ola. Y ahora los tenemos. Y entonces, esto está sucediendo. Lo otro es que probablemente ya no sea necesario que haya harta carga viral para que lo ataque, por ejemplo, a un agente joven. Por la misma razón. Basta que haya poca carga viral, pero basta que se estén acercando, digamos, pocos virus, pero pocos incluso receptores AC2, pero esa afinidad incrementada hace de que esta persona con poca carga viral o siendo joven haga la enfermedad. Por otro lado, Gu y colaboradores en ratones han demostrado mayor infectividad. Es decir, la mutación esta está demostrando hasta ahora que por esta afinidad, y ya este estudio demuestra que hay mayor infectividad y virulencia en los ratones por lo menos, pero que ya estamos viendo en la parte clínica, ya lo estamos viendo en nuestros hospitales, en nuestra realidad. Otra mutación es la P681, que sucede inmediatamente adyacente al sitio de la decisión de la furina. Recuerdan que hablábamos de la proteína Spike, que tiene dos unidades que tienen que dividirse. Ahora, la furina es una proteasa, que justamente la decisión de esta sucede justamente cercana ya a la división de S1 S2. ¿Y qué ha favorecido eso? Que promueva la entrada a las células epiteliales respiratorias y a la transmisión en modelos animales. Ahora, lo contrario, es decir, ¿qué pasaría en todo caso si la inhibo a esta proteasa? Y al inhibirla, como es una proteasa que va a separar a las dos unidades necesarias para que el ARN del virus ingrese dentro de la célula, entonces la inhibo, por lo tanto no hay separación, están juntas las dos unidades, por lo tanto se le dificulta de que el ARN viral ingrese dentro de la célula. Entonces, la inhibición de la furina debería bloquear la propagación del SARS-CoV-2 en el pulmón. Eso es lo que dice esta publicación. Por ahí, un punto, una diana para encontrar una alternativa de solución, de tratamiento. Otra mutación es la de lesión en la posición 6970. Esta mutación también sucede en la proteína S, también en la proteína Spike, justamente en los ácidos de la posición 6970.
Esto tiene relación, recuerdan ustedes en los noticieros que salían que en Dinamarca estaban deshaciéndose, los estaban eh, matando prácticamente a los bisones porque se encontró que estas mutaciones se estaban encontrando en estos roedores. Por lo tanto, al ser esta una zoonosis, corría riesgo de que este virus con esta mutación se disperse hacia los humanos. Ahora, ¿qué sucede con esta de lesión 6970? ¿Tiene efecto potencial sobre el diagnóstico del SARS-CoV-2? Es decir, vulnera a la prueba molecular para que ésta, en lugar de diagnosticarla, diga negativo, prueba molecular negativo. ¿Por qué? Porque la prueba molecular, en realidad llamada reacción en cadena de la polimerasa de la transcriptasa reversa, que lo que hace es medir la secuencia de ARN de algunas estructuras del virus. En este caso, de la proteína del gen S o de la proteína Spike. Pero cuando hay estas mutaciones, entonces uno dice, como ya cambió la secuencia, ya cambió, digamos, la estructura, entonces viene la prueba molecular y no la va a detectar y va a decir, ah, ya, no tiene, negativo, dando un falso negativo cuando el paciente sí lo tiene. Esa es la hipótesis. Pero en realidad esto no sería del todo cierto. ¿Por qué razón? Porque la manera en que actúa la prueba molecular no solamente es sobre una porción del ARN para una estructura como es la proteína Spike, sino sobre otras estructuras. Pero si el virus sigue mutando y muta sobre las otras, digamos, secuencias de ARN de las otras estructuras, entonces ahí sí tendríamos problemas en el diagnóstico y no tendríamos manera de diagnosticar, es decir, la prueba molecular dejaría de ser. Hay otras mutaciones menos importantes. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿es más peligroso este nuevo SARS-CoV-2? Chris Whitty, que es el director, es decir, el equivalente al ministro de Salud en Inglaterra, dice que hasta el momento no hay evidencia que esta variante pueda ser más grave, más peligrosa, y que esto está en estudio. Sin embargo, algunas mutaciones o combinaciones de estas podrían brindar al virus ventaja selectiva, porque ya en las anteriores diapositivas estamos diciendo a través de esos estudios que si bien es cierto, son realizados en animales, se está encontrando que son mucho más contagiantes. Y clínicamente lo estamos viendo en nuestros hospitales. Esta ventaja o esta característica es porque hay mayor transmisibilidad gracias a un aumento de la unión que estamos diciendo Spike-AC2, la capacidad de evadir la respuesta inmunitaria del huésped al alterar las estructuras de la superficie que reconocen los anticuerpos, pero estamos explicando también que hay otros blancos sobre los cuales la prueba molecular tendría que detectar y encontrar el diagnóstico, es decir, al positivo decirle que es positivo realmente. Y tenemos que seguir preguntándonos, ¿es más peligroso este nuevo SARS-CoV-2? La CDC europea dice que habría un incremento de la transmisibilidad viral. Los resultados preliminares indican que la variante es significativamente más transmisible que las variantes previamente en circulación, o sea, el clásico COVID-19. ¿Qué se ha encontrado con esta nueva variante? Un aumento estimado del número de reproducción. Se han hecho cálculos matemáticos, se han se ha calculado incluso el comportamiento humano, etcétera, etcétera, y como consecuencia de ello, con esta nueva variante, se ha calculado que hay un aumento del número de reproducción en 0.4 de más. Y además hay un aumento de la transmisibilidad que, a diferencia del COVID-19, en esta variante sería hasta del 70% más de transmisibilidad. A mayor transmisibilidad, mayor propagación y eventualmente derivar en que esta variante
protagonice más, sea más protagonista, contagie más gente y el COVID-19 clásico o el SARS-CoV-2 clásico vaya dejando de ser para esta prevalecer. Ahora, también es importante preguntarnos, ¿afectará esto a la vacuna del COVID-19? La respuesta es que no se sabe. En la actualidad estamos a la espera, estamos observando. ¿Qué sucederá? Teóricamente, si yo le cambio el antígeno al anticuerpo, que es el que por el cual he trabajado, al cual he estimulado que se forme, entonces tengo anticuerpos contra un determinado antígeno, antícuerpo. Pero si el antígeno le sufro variaciones, que es lo que teóricamente estaría sucediendo, teóricamente diría, ah, ya, pues el anticuerpo que estoy aislando no le va a hacer efecto. Por lo tanto, los anticuerpos que voy a generar con la vacuna no van a atacar al SARS-CoV-2 con esta variante. Pero, ¿será así? ¿Este conocimiento teórico será así? Por lo tanto, la respuesta es aún no se sabe, estamos en observación. Sin embargo, debemos recordar, esto ya se sabe, que estas vacunas lo que van a provocar son síntesis de anticuerpos policlonales. ¿Qué significa eso? Que el anticuerpo no solamente va a actuar sobre determinadas zonas específicas estructurales del virus, como es la proteína S, que es un blanco importante sobre los cuales la mayoría de vacunas están trabajando sobre ese blanco, sino que dentro de la misma proteína Spike hay varios blancos. Por lo tanto, el anticuerpo teóricamente sí debería actuar. Por lo tanto, todavía mantenemos de que el efecto de las vacunas sí va a ser efecto hasta ahora. Veamos qué sucede. También se han mencionado algunas variantes en otros lugares, como por ejemplo en Sudáfrica, en el cual se reportó que había mutaciones también en la posición 501Y. Y por lo tanto, como en la variante del Reino Unido, una de las mutaciones es esta, la N501Y, se preguntó, dijo, entonces quiere decir que del Reino Unido se ha diseminado hasta Sudáfrica. La respuesta es no, porque cuando se le hace el estudio filogenético de ambas variantes, se encuentra de que son diferentes. Cada una nació en su lugar. Cada una nació en su lugar. Es decir, a pesar de que comparten la misma mutación, cada una se originó en su lugar. También en Argentina hemos tenido algunas variantes. Y entonces también nace la pregunta, ¿será la misma variante del Reino Unido? Solo se puede llegar a saber eso cuando se descubre el genoma. Cuando se llega a encontrar la secuencia genómica del virus. Por lo tanto, en Perú no se ha realizado la secuencia genómica, pero estamos encontrando pacientes, ya hemos dicho, jóvenes, niños, y cada vez más graves. Entonces surge la hipótesis de que en Perú incluso no necesitaríamos de que, a ver, por un lado, no necesitaríamos decir que desde el Reino Unido tendría que venir esta variante. ¿Por qué? Porque es naturaleza de todos los virus mutar y es esperable que el virus que está en Perú, incluso en las diferentes regiones, hablamos de factores medioambientales, temperatura, altura, humedad, etcétera, hayan diferentes variantes de virus dependiendo de estos factores. Y entonces se preguntaron en Argentina, lo que estamos viendo del incremento de casos en Argentina, ¿es lo mismo que el Reino Unido? La respuesta fue no. ¿Por qué? Porque se encontraron variantes con mutaciones diferentes, B1.3, B1.1.33, que no tienen similitud con las mutaciones que se han encontrado en el Reino Unido. Entonces,
¿Qué es lo que debemos hacer ante esta, seguimos llamándola la pandemia de la incertidumbre? Porque no sabemos, cosas que hasta hace unos meses lo decíamos contundentemente en el sentido de que eso es lo que nos mostraba las investigaciones y ahora nos damos cuenta que no es así. Y entonces, pero lo que no cambia es esto, lavarse las manos, estar alejados, alejarnos, distancia y uso de protección, máscara. Muchas gracias. Quisiéramos agradecerle, doctor, y vamos ahora a pasar a responder las preguntas de los participantes, para lo cual vamos a dejar 5 minutos. Muy bien. También recuerden que pasaremos a dejar el post-test en el chat y tendrán hasta las 7:20 para resolverlo.
Bueno, doctor y participantes, ahora pasaremos a responder las preguntas. Primero, preguntan sobre la vacuna española y su efectividad al 100% y sobre su opinión. Ya, a ver, a ver, a ver, dice, ¿qué opinión tiene sobre la vacuna española según tiene una efectividad del 100%? A ver, depende, si estamos hablando ahora de estas variantes, depende si es que el efecto de la vacuna, es decir, los anticuerpos que se han sintetizado, que se han producido como consecuencia del estímulo de la vacuna, van a actuar sobre la variante vigente, el cual es sensible a la vacuna. Solo así podríamos decir que es 100% efectiva. Pero como estamos mencionando de que constantemente hay mutaciones y hay mutaciones y mutaciones, entonces esta respuesta siempre va a ser depende. Observemos. Y esta pandemia nos está demostrando de que cada vez tenemos que ser cautelosos con lo que planificamos, con lo que contundentemente decíamos, porque meses después nos restringa que estábamos equivocados. Por lo tanto, tenemos que ser muy mesurados con lo que decimos. Esta pandemia y este SARS-CoV-2 nos cambia todo, nos ha venido a cambiar todo. Por lo tanto, no habría una respuesta contundente. Mi opinión es que con lo que estamos leyendo y conociendo acerca de las mutaciones que es inherente a los virus y en el tiempo, entonces, solo si se descubriera la secuencia genómica y vemos de que los blancos son pasibles de ser atacados, si se quiere, con los anticuerpos que han sido producidos por la vacuna, efectivamente 100%. Y obviamente se tiene que ver una respuesta clínica. A ver, otra pregunta de Gina Bedregal dice, ¿qué opina con el uso de medicamentos que están otorgando, a ver, el MINSA como ejemplo la ivermectina? Bueno, este tema es ya hartamente conocido, ¿no? La ivermectina es un buen medicamento, un buen antiparasitario, está demostrado su uso y a través del tiempo, sobre todo en Perú, que hemos utilizado tanto de uso veterinario como en humanos, entonces no es difícil manejar estos medicamentos. Pero cuando escuchamos, por ejemplo, indicarlo como profiláctico o indicarlo como parte del tratamiento, cuando hasta este momento las evidencias por lo menos están demostrando que solo nos hemos quedado con el efecto in vitro. Solo nos hemos demostrado con ello, nos hemos quedado con ello. No hay evidencia actual de que la ivermectina pudiera impedir la replicación viral dentro del organismo. Y por otro lado, cuando se habla de forma profiláctica, peor todavía, porque si el uso de la ivermectina es para actuar sobre la replicación del ARN viral, si no hay virus, entonces no tendría ningún sentido utilizar ivermectina en un paciente que no tiene el virus, pero queremos darle para prevenir. Otra pregunta, dice Lucero Stephanie Rivera, en cuanto a la curva de crecimiento de casos aquí en Arequipa, ¿qué expectativas se tiene? De igual forma, de igual forma. ¿Qué sucede? De que, a ver, hablemos del HNCase donde trabajamos. Todos los días no tenemos camas en triaje diferenciado, pacientes cesados, camas UCI no tenemos. Es más, los pacientes que tenemos mal
Es decir, por un lado hemos intentado darle una posibilidad al paciente intubándolos y manejándolos en piso, cuando los pacientes críticos COVID, hablando ya de la clasificación de severidad, debe ser manejado en una UCI. Debe ser manejado en una UCI con un grupo de personal, con monitoreo adecuado, dándole el soporte que necesita el paciente. Pero si no es manejado en una UCI, los pacientes no deben ser intubados ni ventilados. Hablar de una proyección es la misma pregunta que yo les hacía a nuestros epidemiólogos, es decir, para la quincena o para el fin de mes, ¿cuántos casos más se proyecta que se debe tener? No se puede hacer un cálculo exacto. ¿Por qué razón? Porque hay tanta variación en nuestra población, desde grado cultural, el nivel socioeconómico, las oportunidades económicas que tienen, como para poder incluso romper la regla de la cuarentena, y lo hemos visto. Y entonces aquí hay un factor que es difícil de calcular, que es el factor humano. Entonces ello nos impide hacer una proyección exacta de cuántos casos vamos a tener. No se sabe, por ejemplo, si todo esto que estamos viendo es consecuencia de lo que ha sucedido en Navidad, Año Nuevo. La mayoría de países en el mundo le atribuye a ello, pero ¿será solo eso? ¿O es que también está jugando que estas variantes o esta variante esté haciendo de que sea más fácilmente contagiante y probablemente esta nueva variante esté causando mayor inflamación y mayor enfermedad en los pacientes que están llegando críticamente enfermos siendo jóvenes y sin mucha comorbilidad? Otra pregunta, dice Karina, dice, buenas noches, ¿puede una persona que ya pasó la enfermedad infectarse con la nueva cepa? A ver, antes de la nueva variante, antes de esta nueva variante, hablando del COVID-19 clásico, el SARS-CoV-2 clásico, ¿qué decían los estudios? Hablando solo de los anticuerpos, de los IgG, que la permanencia en el organismo estaba aproximado, calculado 3 meses, algunos otros estudios decían 6 meses, pero no se tomaba en cuenta la respuesta celular, la inmunología o la respuesta celular de la respuesta inmunológica, que no es fácil de medir en un laboratorio. Pero si es que estuviéramos en solo del SARS-CoV-2 clásico y ya hubieran pasado 3 meses, obviamente tenemos que cuidarnos porque sí es posible, dependiendo de varios factores, desde el sistema inmunológico, otra vez la edad. ¿Qué tipo de COVID le dio? Está demostrado de que si una persona le dio, por ejemplo, COVID leve versus una persona que le dio un COVID crítico pero salió, este paciente con COVID crítico probablemente va a tener mayor cantidad de anticuerpos que le van a durar más tiempo versus aquel paciente que fue oligosintomático o tuvo un COVID leve, en el cual los estudios dicen que la duración de los IgG, de los anticuerpos, van a ser en menos tiempo, o sea que lo van a proteger menos. O sea que todas estas variables nos hacen decir, depende. Y entonces, cuando hablamos de la nueva variante, con cambios en la proteína spike y otras estructuras que favorecen, digamos, que uno se puede infectar, obviamente, si es que fuera, por ejemplo, una persona que tuvo COVID-19 leve u oligosintomático y ahora se contagia con la nueva variante, obviamente va a ser la enfermedad. Junior Damián dice, las nuevas variantes serán prevenidas con las vacunas que están siendo distribuidas en la actualidad. Claro, es parte de la exposición que hemos presentado, ¿no? Es decir, nos hemos hecho la pregunta, ¿estas nuevas variantes le restarán eficacia a las vacunas? Va a depender justamente de que los anticuerpos creados
a propósito del estímulo que es la vacuna, sean policlonales y actúen sobre varios puntos diana y no solamente uno. Por lo tanto, la esperanza es de que sí actúen sobre estas nuevas variantes. Pero si estas nuevas variantes, como es su naturaleza, y van a seguir mutando, pero estas mutaciones se convierten a favor y justamente en estas zonas blanco, en el cual van a actuar los anticuerpos, cosa que no queremos, entonces ahí sí dejarían de ser eficaces las vacunas contra estas nuevas variantes. ¿Y cómo nos daríamos cuenta de ello? Haciendo seguimiento de la secuencia genómica de los virus periódicamente, cosa que está recomendado, pero que no todos los países tienen esa posibilidad de hacerlo permanentemente. Roxana Patricia dice, buenas noches, ¿cuál sería el límite aceptable de saturación de un adulto mayor que ya ha pasado COVID? También hay muchas variables. Ejemplo, hablamos de un paciente adulto cuya saturación es menos que la de una persona joven, 1, 2, qué tipo de COVID ha tenido. Actualmente puede estar sano, pero tuvo un COVID crítico, estuvo intubado y tanto clínicamente como imagenológicamente ha quedado con secuela, ha quedado con fibrosis. Por lo tanto, en la actualidad tenemos pacientes que están con secuela, están con fibrosis y están con oxígeno permanentemente, porque así han quedado. Y hay otros que han quedado con cierto grado de fibrosis que si hacen determinada actividad, obviamente presentan disnea y tenemos que utilizar broncodilatadores, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un punto exacto de una persona que diga, ya tuviste COVID y ahora vas a saturar tanto. Depende de todas esas variables, pero si quedó íntegro en su organismo y sus pulmones, esa persona en la actualidad, cuando ya salió de alta, sin secuelas, pues debe saturar más de 94, si es que es una persona joven, por ejemplo. Gina Bedregal dice, a la actualidad, ¿qué tratamiento es el que ustedes manejan en los casos leves a moderados como tratamiento ambulatorio? Gracias. A ver, como tratamiento ambulatorio, si el paciente lo evaluamos y decimos a la casa, por varias clínicamente, le aplicamos scores, básicamente definimos, y siempre que lo decimos a los alumnos, una de las características que define que el paciente se quede hospitalizado es la necesidad de oxígeno. Además, les calculamos, por ejemplo, scores de severidad, ¿no es cierto? Y sumas y restas, al final decimos, este paciente amerita quedarse en el hospital, porque no lo vamos a poder manejar en la casa. Y aquel que se decide enviarlo a la casa, prácticamente paracetamol. Y monitoreo su saturómetro y estar vigilándolo al paciente. Menos es más en esta pandemia. Menos es más. No recomendamos corticoides, que todavía vemos en pacientes leves ambulatorios, corticoides tipo prednisona, ivermectina, acitromicina, hidroxicloroquina, todavía vemos esos combos, cosa que no debemos hacer, porque está demostrado que causan más daño que bien. Entonces, menos es más en los casos leves ambulatorios. Monitoreo, saturación, medición de temperatura y para las molestias, paracetamol. Nuestro humilde paracetamol que en esta pandemia ha tomado importancia. Y en los pacientes que se decide hospitalizar, otra es la situación. Y depende a dónde va, hospitalización o una unidad crítica. Y también lo decimos, básicamente lo que caracteriza a un paciente en común, un paciente que se va a quedar hospitalizado, son 4 cosas. 1, la necesidad de oxígeno. 2, la hospitalización. 3, anticoagulación o tromboprofilaxis. Y 4, corticoides. Una vez que el paciente necesita oxígeno y necesita quedarse hospitalizado, generalmente estas 4 cosas van de la mano. A eso se agrega, si el paciente es diabético, si el paciente es insuficiente renal, etcétera, el resto del manejo, el resto del tratamiento. Y si es renal,
valoramos la anticoagulación, si podemos estar con heparinas de bajo peso molecular o la heparina sódica. Javier Pa dice, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta, ¿estas mutaciones tendrían relevancia con respecto a la efectividad de la vacuna que hoy día se dispone? Ya contestamos eso, Javier. Depende. Justamente estas mutaciones hacen tener miedo. ¿Por qué? Porque si las mutaciones suceden en los blancos para los cuales los anticuerpos están destinados a actuar, entonces tendrían que suceder varias mutaciones en varios puntos blancos para que la vacuna deje de actuar. A la actualidad, como son anticuerpos policlonales los que se van a producir producto de la vacuna, entonces no tendría que alterar el efecto de la vacuna. Juan José dice, ¿el nuevo plan de tratamiento cuál sería? En realidad ya lo estamos diciendo, ¿no es cierto? Depende qué hago con mi paciente. Ambulatorio, hospitalizado. Si es hospitalizado, lo que ya dije, si es ambulatorio, monitoreo, menos es más, pero sí hay que estar monitoreando la saturación, etcétera. Conocer bien cuándo empezó la enfermedad. Eso es importante, porque está demostrado que la etapa inflamatoria, que empieza en el día 7 hasta el día 10, es cuando el paciente hace la neumonía. Y ahí tenemos que estar vigilantes. Saturación, taquicardia, fiebre persistente, fiebre alta, mayor malestar general. Entonces, ahí tenemos que valorar la posibilidad de oxígeno y de repente manejarlo en el hospital. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde están las preguntas? La siguiente pregunta es, ¿las mutaciones probables de nuestro país al momento tienen una presentación clínica distinta según lo resolvido en el HNKC? A ver, algo que no me olvidé de mencionar, que justamente en el Reino Unido, en la publicación que se hace en diciembre del 2020, cuando se descubre la nueva variante, era el incremento de casos de COVID-19 que llamó la atención y obligó a hacer la secuencia genómica. Y en ese análisis se encontró que la población que estaba siendo más afectada eran menores de 60 años. Por lo tanto, ya lo dije en la exposición, en Arequipa, en Perú, no necesitaríamos tener una variante de Reino Unido o de Argentina o de Nigeria. ¿Por qué? Porque es de entender, conociendo las características de los virus, una característica inherente del virus es la mutación. Por lo tanto, nuestros virus han mutado y por sí solos definitivamente que hay una variante peruana. Lo que falta es demostrar la secuencia genómica y compararla con la secuencia genómica del primer SARS-CoV-2 en Wuhan, que es universal para todos, con lo que todos hacen la comparación y ver cuánto ha cambiado. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede saber si los síntomas de un paciente son secuelas o COVID persistente? Ahí está, muy buena pregunta. La única manera de saber que esta sea secuela o sea un COVID persistente o un COVID crónico es demostrando que tenemos al virus y el virus está vivo. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene de molestias? Todavía estamos 2 meses, 3 meses. Teóricamente antes decíamos, ya a las 3 semanas usted está de alta, puede ir a trabajar, olvídese del COVID, esos síntomas ya están en la mente incluso, decíamos, y tiene que recuperarse. Pero ahora, al encontrar el ARN viral y sobre todo, no solo esos retazos que decíamos, son retazos y por eso la molecular sale positivo. No, se han encontrado ARN viral y virus reproducibles. Ahí cambió la cosa. Entonces, la única manera de saber si esto es secuela o
Si esto es persistencia, es encontrar al virus en el organismo y que éste sea reproducible. No solo a través de una prueba molecular, esto es más complejo. Iván Lira pregunta, en cuanto a los pacientes que fueron diagnosticados de COVID con pruebas positivas, tanto rápidas como molecular, pero que tras 10 meses continúan saliendo positivo por anticuerpos IgM e IgG, ¿podría explicarse por la replicación vírica que todavía podría encontrarse en las diferentes células, como los heterocitos o en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, o quizás algún tipo de reacción cruzada? Claro, Iván, justamente eso, lo que hemos mencionado, ¿no? Que el año pasado, en septiembre, cuando compartimos esta publicación, la compartimos en Facebook, me sorprendió sobremanera porque quien habla ha manejado varios pacientes y nosotros cuando manejábamos estos pacientes y a las 3 semanas les dábamos de alta o dependiendo del tipo de COVID que habían hecho, a las 2 semanas como máximo les dábamos de alta. Entonces, nos vino a cambiar el concepto y decíamos, si se está encontrando estos virus en el enterocito, en el riñón, entonces, y no son secuencias, no son retazos solamente, sino son virus enteros con secuencia replicable. Entonces cambió la cosa, cambió la situación. Esos casos que tú estás planteando, meses después, porque el concepto dice más de 3 o 4 meses, no dice hasta 8 meses, no da, pueden ser 10 meses, puede ser 12 meses, no lo dice, ya saldrán las publicaciones, justamente, ya saldrán trabajos que nos demuestren esta hipótesis que estamos teniendo. Entonces yo creo que sí, que pueden ser pacientes que, eso también que decíamos, ¿no? Tiene IgM, IgG, no, es error de la prueba. Ese error de la prueba probablemente sea el primer indicio a decir, esta persona puede tener un COVID persistente o un crónico como el que estamos hablando, ¿no? Entonces, tranquilamente ese paciente con 10 meses de enfermedad o con 10 meses de síntomas, porque según describe la bibliografía, más o menos trata de imitar el comportamiento del virus del herpes zóster, que aparece, se almacena, duerme, almacena en los ganglios nerviosos, por X circunstancias sale, provoca síntomas y otra vez, algo así estaría sucediendo en estos COVID crónico o persistente. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, Luchito nos felicita, muy bien, gracias Lucho. Jorge Andrés Bayón dice, nuevamente una felicidad, orgullo y fiel referente de tu formación y de tu preciosa formación de nuevos médicos en nuestra universidad. Gracias, Jorge Andrés Bayón. Junior Damián dice, en cuanto al tratamiento, doctor, ayer se tuvo una reunión con un infectólogo de Lima que revisó varios estudios en cuanto al uso de ivermectina en varios países. Sí, pues hay varias publicaciones. Y determinó que el uso de ivermectina sí da resultados en cuanto a disminuir la carga viral y disminución de la mortalidad. La dosis indicada era 2 gotas por kilo de peso al primer y tercer y séptimo día. Sería muy importante usted conversar. Claro que sí, llegar a acuerdo. También hemos leído eso, hemos leído estas publicaciones, Junior. Pero, ¿qué hay que hacer? No es que estemos en contra de la ivermectina. Si la ivermectina nos demuestra con estudios nivel de evidencia 1A, es decir, con metaanálisis, cruzado y comparado por pares, con grupos, entonces, y demostramos qué es lo que estamos esperando, que se hagan, es decir, trabajos bien realizados, con el mínimo sesgo o sin sesgo, ¿no? Que es lo que se ha encontrado en estos estudios anteriores, entonces sería genial. Si esto cambia, entonces, obviamente, estamos a eso, a alternativas de tratamiento, No somos contundentemente en decir, no sirve. Veremos qué nos demuestran las evidencias. Y también habló del uso de la doxiciclina y la colchicina.
Bueno, eh, seguramente habrán leído, también hemos hecho hemos compartido una publicación en relación a la colchicina y a los usos benéficos que tiene la colchicina, hartamente estudiada en el manejo de pacientes reumatológicos, ¿no es cierto? Que no tiene muchos efectos secundarios, básicamente gastrointestinales, diarrea. Cuando tratamos la gota, por ejemplo, a altas dosis y le damos 0,5 miligramos de colchicina cada media hora hasta controlar la inflamación de la gota, y el indicativo es hasta que te cause diarrea, o sea que pueden ser 8 pastillas, 10 tabletas, entonces es segura la colchicina. Y también está demostrado que la colchicina actúa a diferentes niveles en la célula, en la cual, como hemos visto en el ciclo vital del SARS-CoV-2, el virus necesita de las estructuras íntegras, como los microtúbulos, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, en el cual la colchicina altera esta estructura. Por lo tanto, hace que el virus no vaya a formar, rodearse. El ARN del virus ya replicado se rodee de las estructuras que necesita para producir varios virus. Por ahí estaría más o menos la explicación en cuanto a colchicina y dónde atacaría a la replicación del virus, además de los efectos antiinflamatorios que están conocidos ya. Pero este estudio que ha salido, ¿no es cierto?, no ha demostrado diferencia estadística, es un preprint, hay que esperar los resultados oficiales. Bueno, finalmente quisiéramos agradecer al doctor Arturo Zárate por su magnífica ponencia y también por darnos su tiempo y transmitirnos su información, que es lo más valioso que tenemos. Y también agradecerles a los participantes por asistir y recordarles que si es que están interesados en más ponencias sobre COVID, en el grupo se pondrán las ponencias que se vienen la semana próxima y esta semana. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Muchas gracias a ustedes por habernos tomado en cuenta y esperemos que haya sido de su agrado esta presentación, que le hemos preparado con mucho cariño, porque cuando hablamos de COVID-19 nos toca el espíritu, nos toca el alma, porque prácticamente con todo esto que estamos leyendo, a veces sentimos la desesperanza de encontrar una nueva alternativa de tratamiento, pero sin embargo el virus va cambiando y nos quiere cada vez jugar pasadas y evadir lo que vamos creando. Entonces, pero nada, como médicos y como trabajadores de salud no podemos dar opción a la depresión ni a la baja de fuerza, no podemos desmayar en este trabajo. Hemos elegido trabajar con pacientes, por lo tanto, tenemos que seguir avanzando con fuerza, sin desmayar. Esto es lo que hemos elegido, amigos. Por lo tanto, adelante, a seguir con esta batalla contra este virus que nos está aplastando, pero para eso estamos nosotros, para dar lo mejor que tenemos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Damos por finalizada la ponencia y como ya se les dijo, se realizarán más ponencias sobre COVID y les pedimos que sigan presentes en el grupo de WhatsApp y les deseamos muchos éxitos, mucha suerte, sobre todo en esta difícil situación. Gracias.